Muy bien, estamos en el segundo bloque ya de Vox Populi para esta jornada de miércoles. Tarde tranquila en Punta Arenas, agradable temperatura, grises los cielos de la capital regional en esta jornada de martes. La verdad que la cuenta pública, el balance entregado por Fernando Larraín, el representante de la Asociación de AFPs de Chile, deja entrever o suena, la verdad, muy adecuado numéricamente, sin tocar, ¿no es cierto?, más allá los aspectos sociales que tiene que tener, que debiese incorporar en su núcleo una ley de pensiones de vejez que tiene que tener claramente un espíritu social, lo que aquí no se observa de ninguna manera, más allá de las rentabilidades que pueden sonar positivas para las inversiones que realiza en todo el planeta las administradoras de fondos de pensiones de Chile. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las expectativas de vida cuando se calcula, por ejemplo, que los afiliados van a vivir hasta los 85 años y más, lo que claramente hace que el cálculo de una pensión de vejez disminuya considerablemente para lo que se pudiese llamar, ¿no es cierto?, una pensión económicamente digna. ¿Qué acontece también, ¿no es cierto?, con el deceso de un pensionado de vejez? ¿Por qué los herederos no reciben la totalidad de los fondos que tiene una persona que se ha pensionado y que por cierto le pertenecen, sino que los herederos de este pensionado que falleciese heredan una pensión, no heredan la totalidad de los fondos? Estas cosas y estas, podríamos decir, implicancias que tiene nuestro sistema de pensiones han llevado a un descontento social transversal en todo Chile. Bueno, para tener una figura, para tener una descripción, un detalle de la realidad regional, hemos contactado, ya está con nosotros Martín Sáez, profesor de matemáticas, por cierto, un hombre de los números, que ha encabezado y que está trabajando activamente en el movimiento Coordinadora No Más AFP en Magallanes. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Creo que es primera vez que estoy por acá. En Vox Populi, aquí de Polar Comunicaciones, la contingencia a través de la radio decana de las comunicaciones en Magallanes. Bueno, ¿qué te ha parecido a grandes rasgos este balance, ¿no?, que entrega el representante, la cara visible de las AFP en Chile? Porque más allá de una gerencia comercial o de pertenecer Larraín a una AFP en particular, es el rostro visible del sistema hoy. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como No Más AFP hoy, además, ¿no es cierto?, cuando está tramitándose aún el segundo retiro del 10% en nuestro país? Bueno, nuestro nombre ya dice mucho, ¿no es cierto? La Coordinadora No Más AFP. Nosotros somos por terminar con este sistema de ahorro forzado, individual, ¿no es cierto? Y pasar a un sistema de reparto contributivo, solidario, que es otra forma de ver el mundo de las pensiones, pero no es una forma anticuada, no es una forma que digamos, como se dice o como defienden los administradores de estos fondos de pensiones, no es una forma que esté quebrada en el resto del mundo, sino es algo que ocurre hegemónicamente. La mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo tienen sistemas de reparto contributivo. Eso es lo que pasa en el 90%, 95% de los países. Nosotros somos de los 11 países, de los 180, que tenemos sistemas de ahorro individual. Perfecto. Sin un colectivo. Entonces nosotros somos una minoría. Y el primer país donde se instauró esto bajo una dictadura fue Chile. ¿Ya? Que eso tiene que ver con la historia de la dictadura también, porque en dictadura los agentes externos no financian las empresas que funcionan bajo una dictadura. Entonces había que sacar plata para hacer andar el motor del país, ¿no es cierto?, el motor económico. Entonces, ¿qué hizo José Piñera?
utilizó la plata de los trabajadores para hacer andar las empresas y así reactivó la economía, ¿ya? Y funcionó, digamos que funcionó, pero su actual, o sea, su principal objetivo no era financiar pensiones, sino era darle capital fresco a la industria, y eso se mantiene hasta los días de hoy. Ahora, con el movimiento Nueva AFP, que ya lleva años trabajando, ¿no es cierto?, sabemos que los grupos más importantes de Chile, los Angelini, los Mates, los Luxis, son los que reciben después nuestras platas de pensiones y ellos los pueden capitalizar, ¿no es cierto? Los mismos bancos nos entregan préstamos con un interés altísimo y ellos reciben plata de nosotros al final para hacer todos sus negocios. Y así se ha mantenido el sistema durante 30 años, básicamente, donde el principal foco de este sistema no es dar buenas pensiones, sino es darle dinero frescos al gran capital, tanto nacional como extranjero, porque hoy en día también muchas de esas platas se van al extranjero. Ahora, el rol social de las AFP, porque ahí dejaba entrever Larraín en su cuenta pública que un trabajador que ha tenido imposiciones durante toda su vida, sin lagunas, decía Larraín, ojo, en un tenor de los 350.000 pesos, un sueldo mínimo, a los 65 años llega con 94 millones de pesos en ahorro, aduciendo que de esos 94 millones, yo no sé, me parece que es una buena cifra de ahorro finalmente previsional, pero que de esos 94 millones, el 80% corresponde a rentabilidad. Entonces, esto quiere decir que el sistema, podríamos decir numéricamente, es rentable, o sea, es viable, pero pudiese mejorarse. ¿Cuál es el camino que ven ustedes como AFP de ingresar a esta reforma, el espíritu social finalmente que tiene que tener la administración que apunta a una pensión de vejez? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el camino para, además, incentivar el ahorro hacia la vejez? Porque yo entiendo que eso no es lo que está en discusión, sino lo que está en discusión es, podríamos decir, las perversiones que tiene este sistema, de acuerdo a lo que planteábamos, que los ahorros no son heredables inmediatamente en un 100%, que la expectativa de vida es alta, lo que hace que las pensiones disminuyan aún más. ¿Cómo ven esa parte en el movimiento No Más AFP, Martín? Sí, bueno, de partida, lo que pasa es que a estos personajes de repente se le da tribuna y nadie no tienen a alguien ahí para debatir su nivel de realidad. ¿Ya? Ellos viven una realidad totalmente diferente. Si vamos a las cifras actuales, ¿no es cierto? Esto es de junio del 2020, no es actual, ya estamos en 2021, estamos en el primer mes, ¿no es cierto? Pero en Chile... Claro, una cuenta pública, digamos, que resume el... Sí, voy a hablar de los totales, no de hombres y mujeres, pero el total de las personas que han jubilado entre 30 y 35 años, o sea, prácticamente toda su vida, reciben una pensión de vejez promedio, la mediana de la vejez de 270.000 pesos. O sea, una persona que ha cotizado toda su vida, 30 a 35 años, la mediana, ¿no es cierto?, la mitad de las personas reciben 270.000 pesos. Entonces, claro, ahí hay algo que contrasta con lo que dice este caballero, ¿no es cierto?, que es la realidad del país que tenemos. O sea, en el país que vivimos, ¿no es cierto?, todos los chilenos, tal vez este porcentaje mínimo de personas que son muy acomodadas, las personas de repente no tienen trabajo estable, las personas a veces ganan más, a veces ganan menos, de repente se tienen que cambiar de trabajo. Entonces nuestra realidad laboral no es la realidad que él se está imaginando que es lo que sucede. Y de hecho yo conozco profesores, porque yo soy profesor, que van a jubilar y han cotizado toda su vida desde que salieron de la universidad, están a puerta de jubilar, ganan 1 millón de pesos y ahora estuvieron viendo cuánto iban a sacar cerca de 300.000 pesos. O sea, significa que una persona que en estos momentos está a puerta de jubilar, que ha cotizado toda su vida, va a sacar 300.000 pesos. O sea, de una vida medianamente acomodada pasa a una situación casi de pobreza, ya bajo el sueldo mínimo. Entonces, ¿cuál es la realidad que ellos tienen en sus mentes? ¿Cuál es la realidad? Yo no creo que ellos sean ignorantes de lo que pasa en el país. Yo creo que ellos están defendiendo sus intereses, pero son intereses de ellos, no es
el interés de la población, no es el interés por mejorar las pensiones sustancialmente, ¿ya? Es un interés de seguir capitalizando algo que para ellos le ha resultado bastante beneficioso. Nosotros estamos en uno de los países más desiguales del mundo, estamos top 5, Ahora, algo así, en la distribución de la riqueza, y estos grupos, grandes grupos económicos, siguen acaparando la plata de los trabajadores para seguir haciendo crecer sus emprendimientos, sus grandes empresas. Entonces la realidad que ellos describen es diferente a la realidad que es en el país. El tema y la reforma que se realiza durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos Escobar, donde la cuota que uno paga, ¿no es cierto?, por la mantención y administración de los fondos de pensiones, inicialmente el costo siempre lo asumió la AFP. O sea, yo pagaba mi 10% y de ese, podríamos decir, de ese fondo con ganancias y demás, el costo de mantención lo asumía la AFP. Ahora, finalmente estamos pagando, dependiendo, ¿no?, la administradora que pudiese estar, el compatriota, el chileno correspondiente, tiene que pagar además una cuota de mantención. Entonces, no sé, que la que bordea el 1,5% del monto entregado, del ingreso en el fondo del trabajador. ¿Cómo ustedes han visto esa parte? ¿Es abusivo aquello, considerando que además eso se instauró en un gobierno de la concertación? Sí, bueno, desde la coordinadora no vemos mucho cambio entre la concertación y la centro derecha o la derecha, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Son modelos que se han seguido, que se han permanecido en el tiempo, el mismo modelo, han cambiado los gobiernos, pero sigue siendo un mismo modelo. Tal vez es un costo alto para la mantención. Sin embargo, sabemos que de repente mantener un sistema de administradoras de fondos de pensiones tiene un gasto, ¿no es cierto? Nosotros creemos que eso debe ser una administradora estatal, pero con un sistema de reparto tripartito. Nosotros estamos por Noma AFP, que puede ser la misma, una superintendencia de pensiones o el Banco Central, ¿no es cierto? Pero es cambiar el paradigma del modelo, ¿ya? Y que principalmente nuestras platas se destinen a pagar pensiones y el excedente, que se llaman fondos de reservas técnicas, sea lo que después se invierta y se capitalice. O sea, igual hay una parte de inversión. No es que esas platas que se juntan, que es la plata de todos nosotros, porque esto es como una rueda, ¿no es cierto? Todos nosotros, todos los que estamos trabajando en la actualidad, ¿no es cierto?, activamente, nosotros vamos a un fondo común y ese fondo común se junta una buena bolsa de dinero y eso se destina principalmente a pagar pensiones, que da una cierta suficiencia, una cierta dignidad. Lo que sobra, porque no se gasta toda la plata, eso se invierte, eso se llama fondo de reserva técnica, eso se invierte y ahora hay que ver dónde se invierte. También hay ciertos criterios, la OIT da ciertas recomendaciones donde se puede invertir eso, ¿no? Uno no lo va a invertir a los mercados más riesgosos, ¿no es cierto?, donde se puede perder dinero, sino son inversiones que son trabajadas, eso se puede hacer. Entonces, es una ayuda intrageneracional e intergeneracional, porque nosotros los que somos de menor edad le estamos dando nuestras platas para que los ancianos, ¿no es cierto?, tengan buenas pensiones, y a su vez cuando nosotros envejezcamos, los que vienen antes nos van a dar ese soporte a nosotros. Entonces es un paradigma que se basa en la solidaridad, ¿ya? Es un paradigma totalmente contrario al ráscate como puedas con tus propias uñas, que es lo que vivimos actualmente. Y en ese paradigma que nosotros tenemos, a diferencia de lo de ahora, que es un sistema de incertidumbre individual, ese es un sistema de seguridad social. ¿Por qué se llaman así? Porque tú cuando trabajas 30 años, tú sabes cuánto es lo que vas a sacar. No es como ahora que tú tienes que estar año a año viendo cuánto voy a sacar en la AFP. Uno se fija en la coordinadora y ve, ya voy a sacar más o menos esto, y después tienes que ver de nuevo porque no sabes si ha cambiado la circunstancia. En cambio, en esos sistemas de seguridad social, tú con 20, con 25 años, con 30, con 28 años, tú ya sabes cuánto vas a sacar, y eso tiene que ver con las tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo es un porcentaje de tu sueldo. Por ejemplo, si yo saco, no sé, 1 millón de pesos, voy a fijarme acá en la tabla que es de la propuesta de la coordinadora, porque la coordinadora Noma AFP tiene una propuesta como proyecto de ley para esto. Con 30 años yo tengo una tasa de reemplazo de 70%, o sea, yo trabajo
trabajo 30 años, ¿no es cierto? Tengo un sueldo más o menos de 1.000.000 de pesos, yo recibiría 700.000 pesos de pensión, que en relación con la tasa de reemplazo que se da actualmente es cerca de un 30%, 300.000 pesos, como el caso de mi amigo profesor, ¿no es cierto? Eso responde a la realidad chilena de hoy. Y la propuesta de la coordinadora tiene que ver con otro paradigma, ¿no es cierto? Con el paradigma que se da a nivel mundial, ¿no es cierto? Que es un sistema que le da una cierta seguridad a nuestros viejos, a nuestros ancianos, porque tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con la población adulta mayor. Si realmente queremos que vivan en la indigencia, en la pobreza, o nos hacemos cargo como sociedad. Y la única forma, sobre todo en un sistema tan desigual como el nuestro, es que nos colaboremos todos. O sea, sin sistemas de reparto es difícil que mejoren las pensiones, independiente de esos gastos que tiene la AFP, porque tampoco son gastos que van a cambiar la realidad del sistema de pensiones, o eso de las tasas de mortalidad, porque las curvas de mortalidad, ¿no es cierto?, son como una distribución normal. Tal vez tú recuerdas algo de matemática. Hay pocas personas que van a vivir hasta los 120 años. Hay pocas personas que van a vivir hasta los 100 años. Hay muchas personas tal vez que la mediana debe estar cerca de los 80, 85 años. Ahí es donde se concentra. Entonces la probabilidad de que alguien viva hasta los 120 años es poquita. Entonces igual no cambia mucho el escenario. Se puede modificar la media, pero la distribución va a seguir siendo normal, independiente que corten los extremos, porque en esos porcentajes siempre va a ser poca la población que llegue a eso, porque eso los cálculos de distribución de pensiones se hacen en base a cálculos de probabilidad. Ahora, hoy entiendo que el sistema está regulado claramente por la superintendencia de AFP. Se estipula en 85 años el promedio de vida para calcular una pensión en el actual sistema previsional. Estoy ocupado. El dato concreto no lo tengo, te mentiría, pero yo estimo que debe estar por ahí, cerca de 85 años. Y lo que tú dices que el que calcula las pensiones hasta los 120 años, puede ser, pero digo, repito lo mismo, esas personas que están en ese rango de edad, debe ser el 0,00 tantos %. Sí, claro. O sea, se sigue dando como el promedio, ¿no es cierto?, en ese rango de edad, que es un rango de edad bastante, yo creo, bastante sensato. Entonces, acortar los extremos tampoco modificaría sustancialmente las sumas de dinero para las personas que están en este sistema. Estamos conversando con Martín Sáez, profesor de matemáticas, representante de la coordinadora No Más AFP en Magallanes. Martín, dentro de lo que es la contingencia, y podríamos decir, si así se quiere, ¿no?, la mano de obra o el grupo de trabajadores activos, ¿no es cierto?, de Chile, han tomado parte activa de este grupo denominado Felices y Forrados, que te orienta, te aconseja, que un poco también juega, ¿no?, podríamos decir, a fiscalizar un poco las AFP, pero claramente es parte del sistema de AFP. Ellos apuntan a que el sistema sea más productivo, aprovechar las inversiones, en fin. ¿Qué se conversa dentro de la coordinadora No Más AFP en Chile? Recordemos que tú eres como magallánico el representante de este movimiento también en nuestra región. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de esta institución financiera? Porque no es otra cosa que eso, la denominada Felices y Forrados. Claro, como tú bien lo has dicho, es una institución financiera, ¿no es cierto? Ellos viven de la AFP. De hecho, ellos viven de lo mal que lo hacen la AFP, ¿ya? Bien o mal, digamos. Ellos tratan de ver, de acuerdo a sus proyecciones, dónde se pueden cambiar de fondo, ¿no es cierto?, en vista que tenemos estos multifondos, para que las personas maximicen o minimicen sus pérdidas, depende cómo se quiera ver, maximicen su ahorro, minimicen sus pérdidas. Pero es en el mismo juego de las AFP, ¿no es cierto? Ellos podrían tener su propia AFP y hacer lo mismo, ¿ya? Pero ellos, es un negocio rentable el que tienen, las personas les pagan un cierto monto de dinero y ellos le envían después un cierto mensaje de texto donde le dice cámbiate a tal fondo para que no sean tan fuertes los golpes en las bolsas, etcétera. Pero es un sistema pro AFP,
¿ya? No tiene nada que ver con un sistema de seguridad social lo que ellos proponen. Ellos proponen mantener el sistema, hacer unas regulaciones, ellos hablan de acortar la curva de distribución de edades para no hacer unas proyecciones tan largas en edad, pero en realidad los cambios que ellos sugieren son cambios mínimos que no van a mejorar sustantivamente las pensiones. De hecho, ellos no hablan de seguridad social, ellos no dicen, no, ¿sabes qué? Si hacemos estos cambios, con 30 años tú vas a ganar esta plata. Es otro tipo de discusión. La propuesta y el proyecto de ley que tiene la coordinadora, hay una tabla con cada uno de los años cotizados que uno puede ver con cuántos años yo cuánta plata voy a sacar. Esa es la diferencia. Esto es un sistema de seguridad social, no de incertidumbre. No tiene que ver con la bolsa de valores y tiene que ver con que nuestras platas se ocupen para pagar pensiones y no que se inviertan en fondos nacionales o internacionales de mercado, sino que sea solamente el excedente, lo que sobra de pagar buenas pensiones, lo que se invierta y se capitalice para más a futuro hacer cambios, reajustes, se invierta en el país, se invierta donde se crea necesario. Por ejemplo, también dice que hay un problema demográfico, que las poblaciones van envejeciendo. Chile todavía no está en esa situación de una población envejecida con respecto a otros países que sí tienen sistemas de reparto. Y aún así, la proyección que hace la coordinadora no AFP con su propuesta es una propuesta que tiene una sustentabilidad de 100 años. Y la pensión mínima que se pagaría en ese contexto es de 327.000 pesos, que es aproximadamente el sueldo mínimo, que es muy distante a la realidad social. O sea, acá los que sacan sobre 300.000 o 400.000 pesos son pocas personas. Creo que la mediana está en 420.000 pesos. O sea, el 50% de las personas ganan menos de eso. Si es que no menos. Por ahí debo tener el dato. Tendría que buscarlo ahí entre tantos archivos que tengo. Pero el sistema de pensiones actual en Chile no es un sistema de seguridad social. No tiene que ver con la seguridad social, ¿no es cierto? Tiene que ver con un sistema donde las plata de nuestras pensiones se van a capitalizar a estas grandes empresas, a estos grandes monopolios que hay en nuestro país, y ellos siguen sacando cuentas felices mientras nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros abuelos están en pensiones que realmente son de hambre. Finalmente nos ha tomado el tiempo, interesante conversación con Martín Sáez, representante del movimiento nacional No Más AFP en Magallanes. ¿Cuál es el eco que ha recibido el movimiento No Más AFP en Chile con respecto al modelo que ustedes presentan para tener un sistema social de pensiones de vejez en nuestro país? ¿Cuál es el eco que ustedes han recibido en los legisladores para en algún momento lograr el objetivo que ustedes plantean de tener un sistema de seguridad social pensado hacia la vejez más allá de un buen sistema de inversiones? Sí, bueno, lamentablemente de parte de los parlamentarios son pocos los que se han atrevido a exponer este tema. Sabemos que la clase política está muy cuestionada hoy en día. Yo creo que los parlamentarios no están tan lejos de la aprobación que tiene el gobierno actualmente, puede que incluso estén más bajos. Y sí ha habido un proyecto de ley que fue presentado por Navarro, creo, y Jonathan Proboste, que iba en el sentido de cambiar, de terminar con la AFP, ¿no es cierto?, derogar el decreto de ley 3500 y ver un nuevo sistema de pensiones, porque por último que se debata qué tipo de sistema de pensiones queremos, que se debata abiertamente cuáles son las proyecciones, cómo ellos proyectan este tipo de pensiones en el que estamos ahora, porque en realidad las proyecciones básicamente ahora son que la plata no siga cayendo, que no sigamos perdiendo nuestra plata. Entonces es diferente. Yo creo que el tema de la coordinadora en este caso se la está jugando por el tema de los constitucionales, ¿no es cierto? De poner gente ahí. Yo estuve en una precandidatura acá con la coordinadora social, ¿no es cierto?, de Magallanes, que es una coordinadora que agrupa varias agrupaciones. Salieron otros compañeros y compañeras electas, pero ellos van a tomar como suyas las propuestas de la coordinadora No Más AFP. Nosotros le estamos dando a conocer cuáles son los matices, cómo es el esquema mundial, ¿no es cierto?, para que ellos también la conozcan y la defiendan. Y en el territorio nacional, ¿no es cierto?, las distintas regiones también estamos trabajando para eso, para que las personas que estamos por un cambio real de nuestro sistema nacional productivo, nuestro sistema de vida, también defiendan esta propuesta de la coordinadora.
Tal vez por ahí estamos jugando las cartas ahora en el actual proceso y ojalá eso nos rinda fruto, pero es bueno siempre ocupar este espacio, por eso yo estoy muy agradecido de la invitación, para que sepa la gente que nosotros tenemos un proyecto que ojalá algún día pueda exponerlo acá para que ustedes vean los números y comparen la realidad con lo que nosotros proyectamos. Estas proyecciones no son proyecciones que hacen un grupo de personas que sean ajenos al tema, tienen que ver con gente que trabaja en economía, ¿no es cierto? Gente que ve que el sistema es injusto, economistas que son muy buenos y que comparan que la realidad que existe en Chile es injusta, y es injusta porque un pequeño grupo de gente lo ha querido así, porque lo ha beneficiado mucho. Pero la gente que construye este tipo de propuestas son expertos. Y nosotros, yo acá como profesor de matemáticas, soy alguien que expone y que da a conocer la propuesta, pero es una propuesta que tiene una solvencia impecable a 100 años, con un crecimiento del PIB al 1%. El 1% es un crecimiento sumamente bajo para el PIB. Crecemos en torno al 3%. Entonces, nosotros la propuesta se hizo así de manera muy pesimista para que tenga solvencia y no se la puedan rebatir tan fácilmente. Pero la clase política es cerrada, ¿no es cierto? La clase política está actualmente trabajando de una manera que no responde a los intereses del sentir del pueblo chileno, sino responde a otros tipos de intereses, y en eso tenemos que ser bastante claros, por lo menos así es como lo vemos como coordinadora y así es como yo les pongo acá. Quiero agradecer el tiempo, Martín, para hablar hoy día, ¿no es cierto?, de lo que ha sido también esta cuenta, que suena fantástica en los números, pero que tiene una cantidad de reclamos y de demandas de la sociedad que han generado el descontento social, que ha provocado un estallido y bueno, las pensiones siempre han estado ahí al tope de las listas de las demandas. Y es cierto, las AFP tienen una cierta tasa de crecimiento, pero que ha ido en bajada desde que se implementó un 12%, después pasó por un 8% y ahora estamos en torno al 4% de rentabilidad que tienen, y no tienen ninguna expectativa, no hay por ningún lado una expectativa de que eso vaya a cambiar. Entonces, no hay por dónde, la verdad. Por eso nosotros estamos por un sistema de reparto y tenemos el proyecto ahí esperando a que... El compromiso para una próxima edición de Vox Populi, donde podamos plantear, más que hoy día, ¿no es cierto?, analizar, ver cómo ha sido este balance, esta cuenta pública de la Asociación de AFP. Así que nos ha tomado el tiempo. Agradezco tu tiempo, sí, la disposición para con Vox Populi, para Polar Comunicaciones, y en otra oportunidad nos vamos a reencontrar en esta misma tribuna para ver cuál es el modelo de sistema de pensiones que plantea No Más AFP. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas y videntes